Ahí va. Bueno, ¿cómo están? ¿Me ven? ¿Me escuchan? ¿Bien? ¿Cómo va? Hola Solana, ¿cómo va? Hola Esteban, ¿cómo andan? Bueno, 6. Somos muchos hoy. Qué bueno. Venimos siendo menos. Bueno, me alegro muchísimo. ¿Qué les iba a decir? Creo que estoy grabando en la memoria de la compu. Así que después veo cómo les paso la clase, ¿sí? Si a través del link o, o cómo lo hacemos. ¿Qué les iba a decir? De las clases que pasé ayer de autoimagen. No sé, ¿alguien la recibió? ¿Alguien la pudo ver bien? Para contarme eso. Claro. Bueno, Mary, bárbaro, Mary. ¿Valen? No, a vos no te la mandé, ¿no? No, Bueno, porque vos recién yo, perdón. estuviste. Bien. Bueno, no hay problema. Listo, dale, después me avisas. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, hoy tenemos una clase re linda. La planificación era lista de compras, pero ¿se acuerdan que en la clase anterior habíamos dicho que íbamos a hablar mucho sobre las curvas de glucosa? Porque es un tema central, es súper importante cuando uno quiere mejorar su salud y aprender a gestionar bien su alimentación, aprender esos conceptos. Les diría, si no es el más importante, pegan el palo, ¿sí? A la hora de prevenir y también de corregir, ¿sí? La mayoría de las enfermedades que están relacionadas con la alimentación. Así que 90% de la clase va a tener que ver con eso y después muy poquitito les quiero hablar sobre lista de compras, ¿sí? Para completar la clase anterior que era cómo armar tus comidas. Bueno, les cuento que termino con ustedes y vamos a hacer un vivo en Instagram sobre nueva medicina germánica que es súper interesante, así que seguramente lo vamos a dejar guardado al vivo también, pero les comento para los que después lo quieran ver. Bueno, vamos a compartir. Ahí va. Bueno, a ver, ¿por qué es tan importante este tema? ¿Sí? Primero les quiero contar que viene bien, a ver, sobre índice glicémico de los alimentos y curva de glicemia, viene habiendo información hace 20 años. En este último 2 años, o desde el 2019 esta parte, en realidad son 3, hay una chica que es química, que se llama Jessie, que abrió una página de Instagram súper copada y amplió mucho lo que ya se sabía sobre curvas de glicemia y le dio forma a la información. A veces la información estaba, pero estaba como muy dando vuelta y ella estandarizó e hizo puntos. Bueno, hizo un laburo re interesante. Esa es la página, ahí les puse, fíjense que eso es un enlace, esa es la página web, donde van a encontrar un montón de material y donde todo está apoyado por los estudios que avalan eso que ya hice. Y también tiene una página de Instagram, ¿sí? Súper copada, donde va poniendo imágenes. Las imágenes de Instagram a veces no son del todo reales, pero sí sirven a modo de ejemplo para que nuestra cabeza entienda cómo funciona la absorción de los azúcares, ¿sí? Porque casi de eso se trata. Lo que nosotros sabemos es que es muy probable que el 80% de las personas que no son diabéticas ni que tienen ningún problema metabólico experimentan picos de glucosa con los alimentos cotidianos, sobre todo los ultraprocesados. Nosotros ya sabemos cuáles son los ultraprocesados, porque lo venimos trabajando. Pero imagínense los cereales para desayuno, imagínense las almohaditas, los alfajores, cualquier golosina que uno pueda comprar en el kiosco, que sea alta en azúcar, cualquier galletita dulce. Todo ese tipo de comidas son los que más desestabilizan nuestras curvas de glicemia. Ahora, supongamos que uno ya está avanzado, ¿sí?, en el camino de cuidar su salud y más o menos ya dejó los ultraprocesados y es algo que uno no consume habitualmente. Bueno, así todo, conocer todo esto de lo que vamos a hablar hoy va a hacer que nosotros podamos gestionar mejor nuestra alimentación
y que nuestras respuestas glicémicas o índices glicémicos postprandiales significa después de comer, sea prolijo, ¿sí? Aplanar, fíjense lo que ella escribe, esto lo copié de la página web, dice, aplanar nuestras curvas de glucosa es el lugar más poderoso para comenzar a tener una mejor salud. ¿Por qué? Porque hay muchísimas enfermedades que dependen de esto. Hablamos de cáncer cuando hablamos de esto, hablamos de enfermedades autoinmunes, hablamos de ovario poliquístico, hablamos de acné, de todas las enfermedades que se desencadenan por cuadros de inflamación crónica en el organismo, ¿sí? Muchas veces la génesis es, como ya vimos en la clase de sistema digestivo, un intestino que está permeable, un intestino que está dañado, un sistema digestivo que no está funcionando bien. Muchas veces es la génesis de todas estas patologías, pero muchas otras veces son nuestras comidas desordenadas, ¿sí? Nuestras comidas a destiempo, nuestros snacks frecuentes, nuestro exceso de fruta, todas esas cosas que cuando uno las hace mal una vez no pasa nada, cuando la caga el sábado no pasa nada, pero cuando durante años y años y años vamos repitiendo patrones desordenados de alimentación, empezamos a inflamarnos a causa de esto, de no tener niveles de glicemia estables. Ni hablar de que esto también genera obesidad, de que esto nos predispone a la diabetes tipo 2, a la diabetes gestacional, ¿sí? Y hoy por hoy se sabe que muchas patologías neurodegenerativas como el Parkinson o el Alzheimer también tienen su génesis en esto de no tener estables nuestros niveles de glicemia, ¿sí? Ese es el motivo por el cual es tan importante. ¿Cómo se arma una curva de glicemia? Una curva de glicemia siempre es un gráfico que nos va a mostrar, por un lado, en la parte vertical, cuántos miligramos de glucosa hay en nuestra sangre. Digamos, cuántos miligramos de glucosa hay en cada decilitro de sangre. La glucosa es un azúcar, ¿sí? Es la forma a través de la cual nosotros absorbemos o asimilamos el azúcar. Cuando nosotros hablamos de todo, ahora lo vamos a ver bien en un cuadro porque yo se los puse, pero ustedes piensen que los alimentos que van a determinar cómo son nuestras curvas de glucosa son, por supuesto, los alimentos altos en carbohidratos, ¿no? ¿Qué les quiero decir? Que si yo me como una palta, que es pura grasa, o si yo me como un huevo, donde solamente voy a encontrar grasa y proteína, mis curvas de glucosa no se van a ver modificadas, ¿sí? Si yo vengo con un nivel de glicemia, o sea, de azúcar en sangre, de 80, y me como una palta, bueno, ese nivel de azúcar en sangre no se va a modificar, porque la palta me está aportando solo grasa, ¿sí? Ahora, si yo vengo con un nivel de azúcar en sangre de 80, pero me como un alfajor de maicena, a los pocos minutos de haberme comido ese alfajor de maicena, probablemente mi glicemia o la cantidad de azúcar que hay en mi sangre esté por encima de esos 80, bastante por encima. Y eso va a depender de qué como, de cómo como lo que como y de cómo me muevo después de haber comido lo que comí, ¿sí? Es un tema hermosísimo, hermosísimo. A los que nos encanta la nutrición, es un tema que nos apasiona. De hecho, hoy por hoy, no hay médico, no hay persona, no hay un investigador, no hay alguien que realmente no esté interesado en todo esto que yo les voy a contar, haberlo comprobado ya, ¿sí? O sea, haber hecho tal o cual cosa y haberse medido cómo está la glicemia después de haber comido tal o cual cosa, ¿sí? Porque dentro de todo es un experimento muy sencillo de hacer en casa, ¿sí? A nivel casero. Y por supuesto también que hay una variable de rangos según la edad del individuo y según la salud del individuo. Por ejemplo, un alfajor de maicena no va a generar el mismo impacto en un niño de 15 años que juega al rugby, que va a la escuela, que estudia inglés y que está todo el día en movimiento, que es lo que puede llegar a generar en una mujer de 60 años que se dedica al bordado y a la costura y que tiene sobrepeso, ¿no? Por supuesto que las curvas van a depender también del estado de salud del individuo, ¿sí? Digamos, la misma comida
no nos eleva la curva a todos en la misma medida. ¿Sí? Bueno, entonces, vuelvo al cuadro. ¿Qué nos muestra el cuadro? ¿Cuánto aumenta la glucosa en nuestra sangre cuando comemos? ¿Y en qué velocidad de tiempo? Porque eso tiene mucho que ver. ¿Sí? Lo que nosotros buscamos o lo que nosotros esperamos para estar sanos es que nuestra glicemia aumente paulatinamente en el tiempo y no que aumente de golpe, porque eso es más estable para nuestra sangre, para nuestro metabolismo. Entonces es lo que vamos a intentar buscar, evitar los picos, ¿sí? Porque si evitamos los picos, también evitamos la ansiedad alta, evitamos el hambre continuo, evitamos la inflamación del organismo, ¿sí? Evitamos esa sensación de querer comer algo a cada rato, favorecemos mucho la parte del sistema hormonal, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los alimentos responsables de la ingestión de glucosa? Todos los que aporten carbohidratos, ¿sí? Esto, ¿se acuerdan que lo vimos en la clase anterior? Los vegetales son fuente de carbohidrato, los vegetales feculentos, por ejemplo, papa, mandioca, batata, boniato, ¿sí? Los cereales también son fuente de glucosa, son fuente de azúcares, almidones, monosacáridos, disacáridos, que nosotros al absorberlos y asimilarlos, los transformamos en glucosa fructosa, ¿sí? Acuérdense que el cuerpo con los azúcares hace lo mismo que las proteínas. ¿Se acuerdan que yo les decía, bueno, nosotros comemos proteína, pero esa proteína nuestro sistema digestivo la divide en aminoácidos y lo que nosotros absorbemos no son proteínas, son aminoácidos. Y las proteínas se vuelven a rearmar en el medio interno. ¿Sí? Bueno, con el azúcar igual, el azúcar se descompone, o los almidones o los carbohidratos se descomponen en moléculas más simples, y lo que nosotros absorbemos son esas moléculas más simples, que rápidamente se van a la sangre, y una vez que están en la sangre, el cuerpo decide si las va a usar como fuente de energía y las va a metabolizar, o si lo va a transformar en grasa y lo va a guardar en nuestros depósitos de grasa. Porque nosotros no tenemos mucha capacidad de almacenar glucosa, ¿entienden? Es como podemos guardar un poco de glucosa en el hígado y un poco de glucosa en los músculos, pero después, si nosotros hicimos una ingesta muy abundante de glucosa, lo que va a hacer nuestro cuerpo con todo eso es transformarlo a grasa para poder guardarlo. Como lo que hacemos los argentinos cuando nos sobran 3 pesos, que lo cambiamos a dólares para poder guardarlo, ¿sí? Es lo mismo. Para el cuerpo la grasa es una unidad mucho más segura que el azúcar, ¿sí? Porque lo puede almacenar y porque es más efectivo en términos de energía, ¿sí? De aporte de energía. Bueno, continúo, perdón. ¿Cuáles son los alimentos que también aportan carbohidratos o glucosa o azúcar? Las legumbres, los derivados de los cereales y las legumbres, ¿sí? Las harinas, acá sea con gluten, sea sin gluten, sea una fécula, sea una harina, sea integral, es todo fuente de carbohidratos, ¿sí? Después vamos a ver que no es lo mismo para el cuerpo digerir una fécula, que es una molienda muy refinada, que digerir una harina integral, que es una molienda mucho más gruesa. La velocidad a la que vamos a absorber esos carbohidratos es totalmente distinta, ¿sí? Después también tenemos frutas, que son fuente de azúcares, y las golosinas, los productos de pastelería, las mermeladas, la miel, el azúcar, ¿sí? El jarabe de maíz de alta fructuosa, y productos que ya no forman parte de lo que es sano, ¿sí? La fibra ayuda y mucho, muchísimo, ¿vale? Muchísimo. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros para medir nuestros niveles de glicemia? ¿Sí? Lo más común es ir al laboratorio, es que el médico nos pida una glicemia basal. Por eso cuando nos vamos a hacer un análisis nos piden estar una cierta cantidad de horas en ayuna, ¿sí? En general son 8 horas, para ver cuál es nuestra glicemia basal o cuál es nuestro nivel de azúcar
cuando no estamos comiendo, ¿sí? Eso es importante, es un valor que por sí solo no dice nada, pero que sumado a otros parámetros, como por ejemplo cuánta insulina hay en la sangre o cuánta hemoglobina glicosilada, empieza a darnos un panorama de nuestro estado de salud. Ahora, hoy por hoy, no es necesario que el médico nos mande al laboratorio para poder dosar nuestra glicemia, ¿sí? Vienen estos aparatitos que se llaman glucómetros, que son muy utilizados en las personas diabéticas, que lo que hacen es con un pinchacito de sangre del dedo, medir la cantidad de glicemia en cualquier momento del día, ¿sí? En ayuna, después de haber comido, a las 3 horas de haber comido, a los 15 minutos. Lo podemos usar en cualquier hora del día. Y también vienen medidores continuos o sensores continuos, ¿sí? Que es esta cajita amarilla que yo les puse ahí, que es en general la que se usa más con fines de aprender, ¿sí? De aprender qué nos pasa, cómo afectan los alimentos a nuestros niveles de glicemia. Y también no solo los alimentos, sino en nuestros movimientos, ¿sí? O nuestros desplazamientos. Esos son sensores, es una cosita redondita que se coloca en el brazo con un pinchacito y dura más o menos 15 o 20 días. Y yo puedo ir monitoreando con mi celular cómo están mis niveles de glucosa durante todo el día. Se dice, mis niveles de glucosa, ahí lo dije mal, no es niveles de glucosa, es niveles de glicemia o de glucemia, ¿sí? Son sinónimos, se puede decir glicemia o glucemia. Las dos cosas significan miligramos de glucosa por decilitro de sangre, ¿sí? Y es una medida que se usa a nivel internacional. Entonces, eso está bueno porque es un parámetro que suele no cambiarse. Bueno, los laboratorios, en general, en los laboratorios los análisis de glicemia o de glucemia están cubiertos por la mayoría de las prepagas o de las obras sociales. Respecto de los sensores de glicemia, tener puesto un sensor durante 15 días aproximadamente cuesta 10.000 pesos hoy en Argentina. Y los glucómetros están buenos porque duran mucho tiempo los aparatitos, solo hay que ir comprando las tiritas reactivas, ¿sí? No sé decirles con exactitud cuánto cuesta por mes sostener un glucómetro, si es que no tenemos una patología de base, ¿no? Porque se supone que si uno es diabético, su obra social o su cobertura médica le va a dar el glucómetro y le va a dar las tiritas reactivas, ¿sí? Bueno, acá yo les puse el enlace a un video que es súper interesante, no lo quería tocar, pero bueno, yo que lo toqué se los muestro un poquitito. Es de Ernesto Prieto, Gatracós, que nos explica por qué lo que nosotros tomamos como normal, ¿sí? No está bien, no es correcto, ¿sí? Que sea normal no quiere decir que sea óptimo. Nosotros, según la Asociación Estadounidense de Diabetes y según también organismos de Argentina, en Argentina hasta 110 miligramos de glucosa por decilitro de sangre se considera normal, ¿sí? Cuando yo veo un análisis de glicemia basal, o sea, azúcar en sangre cuando no estoy comiendo, de 100 o de 90 o de 95 o de 105, eso ya está mal, ¿sí? Eso es de una persona que se está alimentando mal o de un organismo que no está pudiendo hacerle frente a la cantidad de azúcar que está entrando, ¿sí? Lo que nosotros sabemos es que el cuerpo, para funcionar en su óptimo parámetro de salud, necesita glicemias basales, o sea, previas a comer o en ayuna, de 85 miligramos de glucosa por decilitro de sangre o menos, ¿sí? Eso es clave. Y en ese video que yo les compartí, les explican el por qué, porque todo esto son datos estadísticos, ¿sí? Lo que hace 50 años atrás se estableció como parámetro de normalidad, ya nos estaba mostrando una población que se estaba alimentando mal. Y que nada tenía que ver
con el diseño del humano de esos 1.990.000 años en los que fuimos cazadores y recolectores, ¿sí? Cuando éramos cazadores y recolectores, nuestros niveles de glicemia basal nunca superaban los 60 miligramos de glucosa por decilitro de sangre, ¿sí? Y hoy tomamos un 110 como normal. Eso no está bien. Y me parece que es un dato importante porque ustedes en algún momento se van a hacer un laboratorio y van a ver cuánto es su glicemia o su glucemia. Y en base a eso tienen que enfocarse en este tema o no, ¿sí? Bueno, hay otro parámetro que también se utiliza mucho, que es la hemoglobina glicosilada. ¿Sí? Es otro valor de laboratorio que se suele pedir para saber si una persona está asimilando bien los azúcares o no. ¿Sí? O cuánto riesgo tiene de convertirse en diabético o insulino resistente o no. Ustedes saben que la hemoglobina es una proteína, ¿sí? La hemoglobina es lo que nosotros, es una parte de lo que nosotros le decimos glóbulo rojo. Y la función principal de la hemoglobina es captar oxígeno, ¿sí? Captar oxígeno que viene directamente de nuestra respiración o de nuestros pulmones, y agarrar ese oxígeno y trasladarlo, llevarlo, movilizarlo hacia todos los tejidos del cuerpo. ¿Cómo hace el oxígeno que nosotros respiramos para llegar a las uñas de los pies? ¿Sí? O a nuestros ojos. Bueno, a través de la hemoglobina. Es una proteína con una función primordial en el cuerpo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nuestros consumos de azúcar o de glucosa o de glicemia son elevados y son abundantes, y el cuerpo ya no sabe qué hacer con tanto azúcar, empieza a glicosilar hemoglobina. ¿Qué quiere decir? Empieza a pegotear, como porque el azúcar dentro de la sangre es como el azúcar afuera, es un caramelo, ¿sí? Empieza a pegotear nada más y nada menos que a los glóbulos que transportan oxígeno. Este es el motivo por el cual, y esta es la génesis de todas las patologías que están relacionadas con el consumo excesivo de azúcar, ¿sí? Esta es la punta del ovillo del porqué de la hipertensión arterial, ¿sí? Mi cuerpo ya no puede oxigenar bien mis tejidos periféricos, entonces necesita aumentar la tensión, aumentar la presión. ¿Por qué? Porque la hemoglobina se está glicosilando, ¿sí? Porque nuestras proteínas de transporte de oxígeno están pegoteándose con azúcar. ¿Entienden la importancia vital de tener un control en el carbohidrato que ingresa a nuestro organismo? Esto es de vital importancia, ¿sí? Hasta acá, ¿dudas? ¿Preguntas? A ver, voy a cerrar un minuto. ¿Conocían todo esto? ¿Se entendió? ¿Quieren que lo explique de otra manera? ¿Hay algo que no se entendió? ¿Cómo están? A mí me quedó bastante claro, sinceramente. No sabía lo de la hemoglobina, eso es nuevo, pero va, muy bien. Bien, bueno, gracias, Belén. ¿Estamos bien? Bueno, genial. Sigo entonces. Buenísimo. Perfecto, viéndolo. Bueno, buenísimo. Eso es lo que nos miden, la hemoglobina glicosilada. Es bastante, o sea, es bastante común. A casi todo el mundo, cuando a uno le hacen un chequeo general, nos piden hemoglobina glicosilada y te dicen, bueno, si está por abajo de 5 es normal. Si está por arriba de 5 o de 6, depende qué medida usen, bueno, tenés más riesgo de poder tener diabetes. El tema del azúcar en sangre, entonces, reduciendo el pico es diferente. Claro, lo que nosotros buscamos a través de la alimentación es dejar de hacer picos. Es que nuestras curvas sean más estables. Entonces, cuando la curva es estable, el organismo puede gestionar ese azúcar. Porque el problema de la glicosilación de la hemoglobina es cuando la cantidad de azúcar desborda a la capacidad de gestión del cuerpo.
¿sí? En cambio, cuando el carbohidrato, nadie dice, la salida a todo esto es dejar de consumir carbohidratos. No, es consumirlos de tal manera que nuestro organismo lo pueda gestionar, ¿sí? Y no que cada 2x3 se sienta desbordado, porque en ese desborde es donde empieza este problema de la hemoglobina glicosilada, ¿sí? No estamos diciendo que hay que dejar de carbohidratos, estamos diciendo hay que aprender a consumirlos de manera eficiente, ¿sí? Como para que el cuerpo lo pueda gestionar. Ahora, ¿cuáles son esas estrategias, ¿sí? Para estabilizar nuestros niveles de glicemia, para que esas curvas sean prolijas, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? El primero de los puntos es comer los alimentos en el orden correcto, ¿sí? Digo, más allá de qué va a tener esa comida, hay un orden. Este quizás sea el punto más difícil de cumplir, ¿sí? Pero lo que nosotros sabemos es que cuando nosotros iniciamos nuestra alimentación, primero con fibras vegetales, recién Valen nos decía, es muy importante la fibra, sí. Si lo primero que, ustedes imagínense el contexto de una comida principal, almuerzo o cena. Si nosotros lo primero que hacemos es comer nuestros vegetales, ¿sí? Supónganse, por ejemplo, una ensalada. O, por ejemplo, unos vegetales al horno. Y después de los vegetales consumimos todos los alimentos que nos van a estar aportando proteínas y grasa. En este caso del gráfico, que ahora lo vamos a ver bien en detalle, se incorporaron legumbres. Pero también podrían ser carnes, huevos, yogur, quesos, ¿sí? Paltas, aceite de oliva, manteca, carne de mariscos, ¿sí? Mariscos que son altos en grasa. Y por último, o sea, después de haber comido los vegetales, después de haber incluido las proteínas y las grasas, por último, comemos los carbohidratos, por ejemplo, arroz, por ejemplo, un pedazo de pan, por ejemplo, una papa, por ejemplo, una batata. Bueno, si nosotros respetamos ese orden, nuestra curva de glicemia va a ser mucho más lenta y menos exacerbada. Fíjense, acá hay estos gráficos, yo los saqué de la página de Instagram que pueden ver ahí, Glucose Goddess, ¿sí? El primer gráfico, ¿qué nos dice? Nos dice, bueno, yo venía con una glicemia basal, ¿sí? Fíjense, dice baseline. Yo con el inglés soy horrenda, pero horrenda es poco. Pero bueno, esta chica nos dice, a la hora de comer, fíjense, me comí solamente un bowl de arroz, ¿sí? Un bowl de arroz. Y a la hora de haber comido el bowl de arroz, porque fíjense que ella pone eating time, o sea, el momento de comer, y después dice 2 horas después, ¿sí? A la hora del momento en el que ella comió, su glicemia se elevó en 60 miligramos por decilitro. ¿Qué quiere decir? Que si ella tenía 80 de glicemia, se fue a 140, ¿sí? En 1 hora. Y después descendió el nivel de glicemia bruscamente. Yo les hago una pregunta. ¿Por qué nuestros niveles de glicemia bajan? ¿Alguien sabe? ¿Por qué se consume el azúcar? No. Por la insulina, dice Dalo. Claro, exacto. El cuerpo hace esto. Cada vez que nosotros comemos un carbohidrato, nuestro páncreas se ve obligado, el páncreas, recuerden, que era una glándula, ¿sí? Que forma parte del sistema hormonal o endocrino, se ve obligado a volcar insulina en la sangre. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos vivir con niveles de glicemia altos, ¿sí? Eso atenta contra nuestra salud. Entonces, lo que hace nuestro metabolismo es decir, uy, este flaco comió arroz,
necesita insulina. ¿Y qué hace la insulina? Agarra ese azúcar de la sangre y se la lleva a la célula. En la célula sí se utiliza como fuente de energía, si es necesario, o se deposita como grasa, si en ese momento no estamos gastando energía o si ya había mucha glicemia dentro de la célula. ¿Sí? Ese es el mecanismo que hace el cuerpo. Entonces, esta chica que nos dice, me comí un bowl de arroz, a la hora hice un pico de glicemia y esa glicemia bruscamente bajó. ¿Y por qué bajó bruscamente mi nivel de azúcar? Porque tuve que liberar insulina. Y como fue de golpe, porque solo comí arroz, solo comí carbohidratos, tuve que liberar mucha insulina. Y ese haber liberado mucha insulina generó un pico de glucosa. Exactamente lo que queremos evitar. ¿Sí? En cambio, ¿qué me dice el punto número 1? Que si yo ordeno la forma en la que voy a comer, o sea, este arroz no me lo comí solo. Le agregué una ensalada y le agregué proteína, o sea, le agregué fibra, le agregué grasa, hice una comida más completa, que es lo que vimos en la clase anterior, la importancia de que nuestras comidas sean equilibradas, tengan proteína, tengan grasa. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Eso lo vimos todo en detalle en la clase anterior. Bueno, mis niveles de glicemia van a ser más estables. Fíjense que sus niveles de glicemia, en vez de haber trepado 60 miligramos por decilitro, treparon 30 miligramos por decilitro, la mitad. Y se sostuvo casi a la misma altura por 2 horas. ¿Sí? O sea, sus niveles de glicemia fueron más estables. ¿Y por qué sus niveles de glicemia fueron más estables? Y porque al haber comido fibra y proteína, necesitó liberar menos insulina, ¿sí? Su páncreas bombeó menos insulina, y eso le determinó una curva de glicemia más prolija. De eso se trata, ¿sí? Lo bueno es que esta clase la pueden ver un montón de veces más, hasta fijar estos conceptos, que son sencillos. Solo que por ahí son muy nuevos, nunca lo habían escuchado, pero son sencillos, no estamos hablando de nada que ustedes no puedan entender. ¿Sí? ¿Cuál es el punto número 2? Añadir verduras a todas tus comidas, o a la mayoría. A ver, no nos vamos a volver profetas de todo esto. ¿Sí? Si en una comida no hacemos las cosas como hay que hacerlas, no pasa nada, esto no es para generar estrés. ¿Sí? El 100% de las veces no tenemos que comer así, pero sí tenemos que aprender lo importante que es comer así, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros nos comemos una porción de pizza sola? Bueno, pasa lo mismo que cuando comemos arroz solos. Nuestros niveles de glicemia trepan mucho y bajan bruscamente porque tenemos que liberar mucha insulina. Ahora, cuando le agregamos una ensalada de hojas verdes o una ensalada fresca o cualquier otro tipo de vegetales, para esto también serviría, por ejemplo, un revuelto de zapallitos, ¿sí? Con huevo. Bueno, nuestros niveles de glicemia van a ser más estables, vamos a liberar menos insulina. Y fíjense que acá nada tienen que ver las calorías, porque obviamente que cuando uno a la porción de pizza le está agregando una ensalada o le está agregando zapallito con huevo, le está agregando calorías, le está agregando densidad de nutrientes, pero sin embargo la respuesta metabólica es mejor. Este es el motivo por el cual también yo les decía, las calorías, como se manejaba la nutrición antes, no tienen nada que ver con el metabolismo. ¿Sí? Vamos a otro ejemplo. Es importante que nuestra primer comida del día sea un desayuno, o sea un almuerzo o una merienda, no importa cuál sea nuestra primer comida del día, es importante que sea salada. ¿Sí? Fíjense la diferencia en las curvas de glicemia entre haber desayunado un laminado con esa factura, es un laminado que tiene pastelera, ¿sí? Crema pastelera y pasas de uva. Fíjense la diferencia entre haber comido eso y haber comido una tostada de pan de masa madre con palta. Y lo que yo quiero que vean es que carbohidratos entraron en las dos comidas. ¿Entienden? En el avocado toast o en la tostada con palta también entran carbohidratos. Pero como eso viene acompañado de grasa
y no hay azúcares simples, ¿sí? No hay pasas de uva, que la pasa de uva tiene un índice glicémico muy alto, no hay pastelera que es puro azúcar. Bueno, nuestra curva de glicemia es, miren la estabilidad que tiene, ¿sí? Entonces, otro concepto es muy importante, que nuestra primer comida del día sea salada. Otro concepto importante, cuando vamos a comer fruta, ¿sí? Siempre es mejor que la fruta sea entera. Cuando vimos la clase de orgánicos y de agroecológicos, vimos que hoy por hoy si la fruta no es agroecológica, o sea, si no estamos seguros de la procedencia de la fruta, bueno, mejor pelarla. Sí, pero si nosotros estuviésemos seguros de que la fruta es orgánica, siempre conviene comerla lo más entera posible. ¿Por qué? Fíjense cómo cambian nuestras curvas de glucosa a medida que vamos procesando la fruta. ¿Sí? ¿Y por qué? Por la velocidad de absorción. Un jugo de manzana, donde no hay fibra, donde no hay pulpa, donde es puro agua y azúcar o fructuosa, ¿sí? Es un líquido dulce que yo voy a absorber y asimilar muy rápido. Y eso me va a obligar a que mi páncreas tenga que liberar un montón de insulina. Entonces la curva es terriblemente desprolija, ¿sí? En el término medio está el licuado, o sea, es agarrar la manzana y licuarla, convertirla en partículas muy chiquititas. Entonces ahí, como el licuado todavía tiene fibra, mi curva no es tan desprolija, pero sin embargo es más desprolija que cuando me como la manzana entera con la cáscara y cuando la voy cortando yo con mis propios dientes y la voy masticando, porque el tiempo es totalmente distinto, el tiempo de procesamiento, ¿sí? Porque yo lo que les quiero mostrar acá, que en el jugo y en la manzana, o sea, en el jugo de 2 manzanas y en las 2 manzanas hay la misma cantidad de carbohidratos, ¿sí? Pero lo que cambia es la velocidad con la que mi metabolismo va a absorber esos carbohidratos. Con la manzana lo va a absorber lentamente y eso me va a determinar una curva de glicemia estable, pero si yo lo proceso a punto de convertirlo en un jugo, en un líquido azucarado, lo voy a absorber rápido. Y eso me va a desestabilizar. ¿Sí? ¿Y qué me genera una curva de glicemia desestabilizada? Hambre, enseguida, ansiedad, fastidio, cansancio, fatiga, inflamación, mal humor. Tenemos que tratar de evitar esa situación. Entonces, ¿cuál es el mejor momento del día para comerme algo dulce? ¿Sí? Un pedazo de chocolate, una factura, una fruta, ¿sí? ¿Cuál es el mejor momento del día para comer algo dulce que a mí me gusta? Bueno, después de una comida principal, ¿sí? Después de una comida en la que entraron grasas, en la que entraron proteínas, en la que entraron fibra, ese dulce me va a impactar mucho menos que si yo lo como entre una comida y otra, ¿sí? Que si yo me como un snack dulce, o si me tiento con algo dulce fuera de hora, fuera del momento de una comida, va a tener un impacto sobre mis curvas de glicemia mucho más desprolijo que si yo lo como inmediatamente después de haber comido una comida completa. ¿Sí? Esto es clave también, es súper importante aprender esto. Porque si yo estoy tentada con un pedacito de chocolate, mejor me lo como después de cenar y no a las 7 de la tarde. Porque la respuesta a eso va a ser totalmente diferente. ¿Sí? Otra cuestión importante, los ácidos. ¿Sí? Los ácidos, en este caso puntualmente los vinagres, ayudan a controlar las curvas de glicemia. ¿Sí? Hoy por hoy, a todos los diabéticos, o sea, a las personas que ya están enfermas de todo esto, se les debe recomendar tomar 1 o 2 cucharadas de vinagre en un poco de agua antes de comer, ¿sí? Porque eso nos va a ayudar a poder metabolizar los carbohidratos de una manera más lenta y más progresiva. Hace un tiempo atrás pensábamos que este efecto se lograba solo con el vinagre de manzana, ¿sí? Con el vinagre de manzana vivo. Hoy por hoy los estudios hablan de que todos los vinagres generan este mismo efecto, cualquier vinagre, sea pasteurizado, sea vivo, sea ese que ustedes fermentan en casa o que compran en el supermercado. Digo, para esto todo sirve.
aparentemente, aunque yo les digo la verdad, yo uso el vinagre de manzana que hago yo, el natural, el que es un probiótico. Pero bueno, los estudios hablan de que todos los vinagres sirven. Y también el jugo de limón, ¿sí? No con la misma efectividad que el vinagre, pero con una efectividad bastante similar. Fíjense, acá vemos una curva de glicemia de esta persona habiéndose comido un plato de pasta carbonara, que fíjense no es tan desprolija, porque la pasta carbonara tiene mucha grasa, ¿sí? Tiene guanciale, tiene crema, tiene yema de huevo, es una pasta muy cargada de grasa, y eso siempre es bueno para el metabolismo, ¿sí? En cambio, en el segundo esquema o en el segundo dibujo, van a ver que esta persona se comió un plato de pasta, pero antes se tomó el agua con el vinagre, y fíjense que la curva es un poco más prolija aún, ¿sí? Un poco más pequeña. Y después, lo otro, que también es muy importante, que ya lo hablamos, usar tus músculos después de comer, ¿sí? Aunque sea en una caminata, bailando un par de canciones, haciéndonos trabajos en casa, de acomodar, de limpiar, de hacer, de venir, o sea, moverse después de una comida, estabiliza nuestros niveles de glicemia. Este gráfico yo les había contado, para mí es muy exagerado porque los estudios hablan de que moverse después de comer puede bajar en un 12% aproximadamente nuestros niveles de glicemia en sangre. No es poco, pero tampoco es tan exagerado como se ve en el gráfico, ¿sí? Y después, otra cuestión muy importante es cuando vamos a comer carbohidratos, es mejor acompañarlos con otro tipo de alimentos y no solos. ¿Se acuerdan lo que pasaba en la primera gráfica cuando comíamos arroz? El arroz cuando estaba solo nos impactaba muy de lleno, pero en cambio cuando le agregábamos una ensalada mejoraba mucho. Bueno, con esto pasa igual. Fíjense, la curva de glicemia desprolija que hace una porción de torta de chocolate, pero ¿cómo mejora cuando le agregamos yogur griego? ¿Y qué tiene el yogur griego? Proteína y grasa, ¿sí? Entonces, qué diferente es, por ejemplo, ¿no? Comerse una fruta a comerse una fruta con nueces y almendras, ¿sí? Cuando yo a una comida le agrego proteína y grasa, el resultado o el resultante va a ser una curva más prolija, ¿sí? O sea, siempre que coman carbohidrato, intenten acompañarlo con grasa. En vez de comer una tostada de pan sola o una tostada de pan con mermelada, es mucho mejor comer la tostada de pan con grasa, con manteca, con palta, con un tomate y aceite de oliva, con un pedazo de queso que esté aportando proteína y grasa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestros niveles de glicemia van a ser cada vez más estables. ¿Sí? Bueno, hasta acá, curvas de glicemia. ¿Sí? Es un tema que hermoso, fascinante, que no saben, si ustedes no hacían nada de todo esto y empiezan a poner en juego un par de variables, no saben cómo mejora la salud, cómo bajan nuestros niveles de ansiedad. Las proteínas y las grasas, exacto. A ver, Esteban, no las podemos poner juntas. Las grasas no necesitan insulina para absorberse. O sea que nuestras grasas, el consumo de grasas, ¿sí? La ingestión de grasa nunca va a desestabilizar nuestros niveles de glicemia porque no necesitan insulina para poder asimilarse. Por eso están tan de moda las dietas cetogénicas y por eso las dietas cetogénicas son tan desinflamatorias, ¿sí? Porque no requieren de insulina. Es más, hay personas que han tenido cáncer de páncreas, que viven sin páncreas, que solo se alimentan a partir de grasas y siguen vivas, ¿sí? Por otro lado, las proteínas, ¿sí? Requieren de muy poca insulina para su asimilación. Digo, hay que comer una cantidad inhumana de proteína para poder desestabilizar una curva de glicemia. Les diría que es algo muy poco frecuente, pero lo que sí es muy frecuente es desestabilizar nuestras curvas de glicemia por el exceso de carbohidratos. Eso es muy común y muy frecuente, ¿sí? ¿Cuánta gente hay que cena
un plato de arroz o un plato de fideos en Argentina, o que almuerza un montón, ¿sí? Un montón. Y eso sí que es nocivo, ¿sí? Entonces, los carbohidratos requieren de insulina, todos, ¿sí? Todos requieren de insulina, las proteínas muy poca y las grasas no requieren insulina para su absorción. Está re bien, Esteban. Bueno, hay mucho más de este tema, dudas, consultas o lo que sea que necesiten, nos hablamos por mail, ¿sí? O por WhatsApp, por correo, por cómo necesiten, no hay problema. Pero yo lo que les decía es, si no hacen nada de todo esto y empiezan a poner en juego algunas variables, van a ver cómo mejora su salud y su relación con la comida. ¿Cómo funciona con la harina 4.0 contra una integral? Siempre, cualquier alimento, lo mismo que la fruta, mientras más refinado, más desprolija va a ser nuestra curva de glicemia. Por ejemplo, una fécula es mucho más refinado que una harina, entonces la fécula nos va a impactar peor. Por eso son tan malas las galletitas de celíacos, ¿sí? Cuando uno quiere bajar de peso es lo peor que uno puede comer porque son pura fécula. Por supuesto que una harina integral de trigo, un grano integral entero, con la grasa, con el endospermo, con la cobertura de fibra, va a impactar menos que una harina que está muy refinada, que una 4.0, por ejemplo. El tema es que acá, ojo, porque recuerden que las harinas, y sobre todo las harinas integrales, necesitan previa fermentación, ¿sí? Para no destruir nuestra parte gástrica o intestinal. Eso es clave. Bien, perfecto. A ver, por ejemplo, una harina de garbanzo nos va a afectar o va a generar curvas de glicemia más desprolijas que, por ejemplo, un garbanzo entero en una ensalada, ¿sí? Y así todo. Mientras más refinado, mientras más procesado, más nos afecta. Bueno, hasta acá doy por concluido este tema y lo vamos a seguir hablando y posiblemente lo vamos a seguir viendo, ¿sí? ¿Notas la diferencia? Sí, lo es increíble. Perfecto, es genial, es genial. Es genial y son cosas posibles, ¿sí? No dijimos ninguna barbaridad, ninguna locura, son cosas muy posibles. Y eso es lo más interesante. Bueno, ¿conocen a este hombre de la foto? Benjamin Franklin, fundador de Estados Unidos. Dice, por cada minuto dedicado a organizar se gana 1 hora. No hay forma de comer sano si no nos organizamos para eso. No hay forma, no existe la alimentación sana sin previa organización. Entonces, ese es el motivo por el cual necesitamos una lista de compra. ¿Sí? Es urgente, nos urge. Yo acá lo que hice fue copiarles la mía. Y les explico cómo hago. Todas las semanas, yo de esta lista tengo fotocopias, muchas. Pongo en la heladera el lunes y voy marcando que me queda poco. Me queda poca mostaza, voy marcando. Me queda poco huevo, voy marcando. Voy marcando. Y los días que yo sé que puedo ir a hacer compras, que en general suelen ser los sábados y los viernes, o los viernes y los sábados, ya sé qué comprar. Y después, en la semana, o casi no me falta nada o me falta muy poco. ¿Sí? Organícense, porque es la única forma de comer sano. Esta es mi lista, ustedes hagan la de ustedes, ¿sí? Con los alimentos que a ustedes no les pueden faltar. Divídansela en grupos, en sectores, en negocios, a lo mejor se pueden poner, no sé, en la verdulería, en la carnicería, en la dietética, en el súper. Divídanselo como quieran, pero organícense y esto hay que marcarlo a medida que nos van faltando las cosas, porque supónganse que yo, no sé, terminé el aceite de coco. Y capaz que voy a la dietética y ni me acordé en la dietética que había terminado el aceite de coco, pero si yo lo tengo marcado es mucho más fácil, ¿sí? Organícense con toda la información que venimos hablando de la clase anterior, de esta, háganse su lista y organícense, márquense, anótense qué tienen que comprar, de qué se tienen que abastecer. Porque si llegamos del trabajo a las 7, 8
con ganas de comer sano, abrimos la heladera y no hay nada, lo más probable es que no comamos sano. ¿Sí? Es que o pidamos delivery, o bajemos al kiosco a comprarnos un sanguchito, o nos hagamos un plato de fideos. ¿Sí? Es clave la organización. Y también otra cosa que pueden hacer ahora con toda la información que tienen es hacerse un listado de comidas, por lo menos en el de lunes a viernes, sentarse un rato el viernes y decir, bueno, a ver, el lunes ¿qué vamos a almorzar? ¿Qué vamos a cenar? Y así. Entonces, en base a eso también ustedes se pueden armar una lista de compras. Ese ejemplo lo tienen un poco más en el curso. ¿Vieron cuando yo les pasé la clase del curso de cocina y nutrición, que les pasé los apuntes? Bueno, ahí hay una lista de compras que está armado en base al menú. Son distintas formas, todas son útiles. El tema es tener mataburros, ¿sí? Para poder organizar la cocina y las alacenas en beneficio propio. Que es una cosa clave, esto va mucho más allá de la voluntad, esto va mucho más allá de cuán enfocado estamos o no en cuidarnos, o de cuán estresados o no estamos. Si esto lo hacemos, si esto lo ejecutamos, va a ser bastante más difícil descarrilarse feo y por mucho tiempo. ¿Sí? Esto se va convirtiendo como en hábito. Uno después se acostumbra a ser ordenado con determinadas cosas. ¿Sí? Y no requiere mucho tiempo, es solamente en el momento en el que te quedas sin algo, marcarlo, anotarlo, que tenés que reponerlo. Y otra cosa que por lo menos acá en casa usamos mucho es todo lo que es carnes, se frisa, se guarda en el freezer y se compra una vez a la semana o una vez cada 15 días. Y las verduras, en realidad viene el bolsón y trae lo que trae. Y lo poco que falta se busca de la verdulería, pero traten de manejarse siempre que puedan con todo lo que son verduras de estación, ¿sí? Que siempre van a tener menos cantidad de agroquímicos. Bien, bueno, ahora en un ratito les voy a pasar al grupo. Les comparto la clase. No sé si les voy a pedir el mail o cómo lo vamos a manejar. Ahora en un ratito les digo. Y les paso el apuntecito de la clase de hoy. Y nos vemos la próxima, ¿sí? El próximo miércoles a las 3. Muchas gracias, espero que les haya sido útil. Es un tema Sí, súper interesante. Gracias. Gracias, A Osla. ustedes. Gracias, Valen. Besote a todas. Nada más. Nos Adiós.